Vivimos en una época en donde ya no hay verdades, solamente es opinión, tu opinión, mi opinión, donde todo es relativo. Pero ¿qué pasa cuando todo es relativo? ¿Qué pasa cuando ya nada es verdad? Ni siquiera esto que estamos hablando, todo es relativo. Hoy quiero hablarte de algo que, aunque parece inofensivo, a mí me parece que nos está destruyendo lentamente, poquito a poquito. Nos está destruyendo nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de hablar, de comunicarnos, de dialogar, nuestra capacidad de buscar la verdad. Y eso es el relativismo moral. Y en este video vamos a hablar sobre eso. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. Como hemos estado hablando en los últimos dos videos de este tema de lo que es la verdad objetiva, lo que es la verdad y la falsedad, la relatividad, etcétera, el relativismo específico, perdón. En estos conceptos filosóficos, yo siempre he estado hablando de esto en los videos porque aunque esto es un canal que el tópico en general es la masculinidad y cómo convertirnos en mejores hombres, para mí es importante que como hombres estemos educados en aprender sobre estos temas porque a nadie, como yo dije en un video anterior, ninguna mujer necesita ni quiere un hombre bruto. Tú tienes que estar educado no solamente para cuando tengas a tu familia poder educar a tus hijos mejor, sino ser un hombre más inteligente overall, sino que seas un hombre que la gente respete porque tú sepas de lo que tú hablas cuando hablas, no hablas como el papagayo al garete. Conforme a este concepto de el relativismo en la sociedad, hay dos tipos de relativismo. Genéricamente hablando, está el relativismo intelectual y el relativismo moral. El relativismo moral es el más que a mí me preocupa. Porque el relativismo moral es la creencia de que no existe una verdad objetiva. Solamente no existe algo objetivo de lo que está bien o de lo que está mal. Simplemente el relativismo moral indica que lo que está bien o lo que está mal depende únicamente de la persona. Depende únicamente de la opinión, de la cultura o de la situación. En otras palabras, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y aunque esto suena tolerante, suena pacífico, una manera de hacer la paz, es como que tú allá y yo acá. ¿Qué pasa cuando estas verdades personales o culturales entran en conflicto? O sea, ¿qué pasa cuando estas verdades empiezan a justificar el abuso, empiezan a justificar la injusticia? El relativismo a mí me parece que es como quitar el mapa, la brújula o la computadora de un bote cuando estás en medio del océano, en medio del mar. De momento tú empiezas a guiar en diferentes direcciones y cada cual piensa que está yendo en el lugar correcto. Y es importante para mí que empecemos a pensar en esto de una manera seria y empezar a considerar argumentos a favor y en contra del tema. Un argumento a favor de este tema es como muchos dicen, cada cual tiene su propia realidad. Esto lo defienden porque dicen que esto promueve la tolerancia, dicen que esto evita imponerle valores a los demás y que nos permite ser una sociedad diversa. A favor de este argumento hay ejemplos como por ejemplo a situaciones de que hay gente que dice, para ti está mal mentir, pero si yo puedo mentir para evitar un conflicto, pues miento. Y eso está bien. Y aunque eso suena razonable, ¿sabes? Tenemos que empezar a cuestionarnos si realmente lo es. Y yo no pretendo dar una contestación definitiva en estos videos, simplemente empezar a pensar sobre estos temas. Un argumento en contra del relativismo es que si no tenemos una verdad en común, no hay un diálogo, no nos podemos hablar. Es como me dijo un amigo una vez, que es un profesor retirado de ciencias sociales, él me dijo, la base de la comunicación es que, como dice la palabra comunicación, empieza con comunicación común, tenemos que tener algo en común. Si no tenemos algo en común, no nos podemos comunicar. Por lo general, ese algo en común es las palabras, ¿no? Si yo te digo el rojo, tenemos en común que sabemos o estamos de acuerdo a lo que nos referimos por la palabra rojo, o la palabra silla, o la palabra mesa, que son palabras que tenemos en común porque
nos referimos a lo mismo. Pero ¿qué pasa? Si no hay una base compartida de lo que es verdadero, el diálogo se vuelve imposible, literalmente. Porque si todo es relativo, ¿para qué discutir? Porque entonces nadie puede convencer a nadie, ya que no hay un punto en común. Y otro argumento en contra de esta creencia, de esta idea o filosofía de vida, es que el relativismo se contradice a sí mismo. O sea, cuando alguien dice, por ejemplo, no existen las verdades absolutas, esa persona acaba de afirmar una verdad absoluta, porque estás proponiendo como verdad absoluta que no existen verdades absolutas. Pues, ¿sabes? Eso es como decir, estoy absolutamente seguro de que no hay certeza. Es una contradicción lógica. Y con esto en mente, una analogía para uno pensar en esto es como que es como una escalera que se destruye a sí misma mientras la vas subiendo. Suena inteligente, pero se derrumba bajo su propio peso. ¿Y qué pasa? Un ejemplo del relativismo extremo, de que cuando estas ideas se llevan al límite, es que el problema se hace más grande cuando el relativismo pasa de la idea, ¿verdad? De la filosofía, del pensamiento a la acción. Por ejemplo, con el famoso todo está bien. Cuando se elimina la verdad objetiva, todo se vuelve justificable. La corrupción, la infidelidad, la manipulación, incluso el abuso. Porque la frase todo está bien se convierte en una excusa para no enfrentar las cosas, para no enfrentar las consecuencias, para no enfrentar nuestra propia conciencia de las cosas. Una posible analogía para esto es que eso es como si quitáramos las reglas de un juego y dijéramos que cualquier movimiento es válido. Si estamos jugando ajedrez, chess, cualquier movimiento es válido. O sea, en ese momento ya como que no hay juego. Ya lo que hay es caos. No hay orden. O sea, todo está al garete. Otra consecuencia de cuando esto se lleva al límite es cuando la gente empieza a decir, no, lo importante es como yo me siento. Lo importante es como algo me haga sentir. Y esto es, o sea, como que otra forma del relativismo emocional. Porque aquí, cuando la gente dice eso, ya no importa si algo es verdadero o correcto. Ya lo que importa es si te hace sentir bien o no. El problema con eso es que los sentimientos cambian. Y la verdad nunca cambia, te gusta o no. ¿Y qué pasa? Si el capitán de un barco decide su rumbo con respecto a cómo se siente ese día, ¿llegaremos en algún momento al destino? Porque si el destino es el norte siempre, pero hoy te da con ir al sur, mañana al este, el próximo al oeste, vas a estar guiando en círculos, en zigzags y o nunca llegas al destino o llegas mucho tiempo después de lo que necesitabas llegar. ¿Y qué pasa? Hoy día escuchamos muchas frases como que mi verdad es que puedo ser quien yo quiera ser, o mi verdad es que esto no le hace daño a nadie, así que lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Si la verdad se convierte en algo individual, en algo que solamente existe en cada persona, pues deja de ser verdad, porque se vuelve opinión. Y es como yo hablé en un video anterior con respecto a la definición de la verdad objetiva a diferencia de la verdad subjetiva. De la manera en cómo a lo mejor podemos empezar a pensar o a enfrentar este tipo de pensamiento, este tipo de filosofía, es haciéndonos la pregunta, ok, si esto es así, ¿cómo podemos protegernos del relativismo y recuperar el sentido de verdad? Porque una cosa es el relativismo, como yo lo estoy describiendo, otra cosa es de coger las cosas en contexto, que mucha gente le llama eso relativismo, pero no es así, tú sabes. Cuando la gente te dice, ¿esto está bien o está mal? Uno tiene que decir, espérate, hay que coger las cosas en contexto. ¿De qué exactamente estamos hablando y en qué contexto? No te pongas relativista, dime sí o no. No. Hay que coger las cosas en su contexto. Eso no es relativismo, eso es simplemente ser razonable. Yo estoy hablando de cuando la gente lleva esto a un extremo. Una manera de enfrentar este tipo de pensamiento y de filosofía es volver a los hechos. No todo depende de las opiniones. Hay cosas que son verdaderas sin importar quién las diga. Por ejemplo, si yo te digo, el agua hierve a 100 grados Celsius a temperatura ambiente. Esto es así, no importa si tú lo crees o no, si hoy te sientes bien o mal, si estás triste o feliz. Esto es cierto y punto. Esto es una verdad objetiva. Que el agua a temperatura ambiente en Puerto Rico hierve a 100 grados Celsius, por poner un ejemplo. Me puedes decir, no, pero si la temperatura es diferente. Claro, pero ahí vamos a una relación entre temperatura, presión y otras constantes físicas sobre el agua. Y todo esto está detallado en química y en la ciencia. Pero de que a temperatura ambiente en Puerto Rico el agua hierve a 100 grados Celsius, eso es verdad, punto, nos guste o no. Eso es un ejemplo de una verdad objetiva. Y en el área moral pasa algo similar. Hay actos que siempre destruyen al ser humano por más que lo queramos justificar. ¿Y qué pasa? Aquí hay que aplicar
la ley de la no contradicción, que ya yo hablé en un video anterior de esta serie, que es que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo bajo las mismas condiciones. Si digo que la violencia está mal, no puedo justificarla cuando me conviene, por poner un ejemplo. Y otra cosa que podemos hacer es simplemente buscar la coherencia. Señores, hay que buscar la coherencia, la evidencia de las cosas, no creer las cosas a lo loco. Cuando nosotros escuchamos una idea que suene bien, hay que preguntarnos, o sea, ¿esto se sostiene con evidencia? ¿Esto se sostiene con la realidad? ¿Es coherente con lo que sabemos de la vida, con lo que sabemos del ser humano? O sea, hay que hacernos preguntas de verdad, no estar creyendo las cosas al garete o querer justificarnos. O sea, buscar la verdad es como afinar una guitarra, afinar un instrumento. Si está desafinado, pues nada, puede sonar bonito por un momento, pero nunca va a producir la armonía que produce cuando está el instrumento afinado. O sea, la verdad es esa nota, por decirlo de una manera poética, la verdad es esa nota que mantiene la música de la vida en tono, en una tonalidad. El relativismo nos promete libertad, pero en el relativismo moral, cuando de momento la gente empieza a decir, no, para mí esto no está mal, para ti eso es mi verdad, esa es tu verdad, termina dejándonos de momento en un vacío. A veces físico y a veces espiritual. Porque si todo es verdad, pues de momento nada es verdad. O sea, y defender la verdad, defender este concepto, no es ser intolerante, es amar la realidad, amar la vida tal y como es. Así que yo creo que aquí una de las preguntas con las que a lo mejor termino este video es preguntándonos que si nos protegemos del relativismo volviendo a los hechos, buscando la coherencia, o sea, abrazando las cosas que son verdad, incluso cuando nos incomodamos, si vamos a hacerlo, ¿cómo podemos detectar el relativismo en las cosas que nos rodean, en nuestra vida real, en nuestra vida práctica? O sea, esto es un ejercicio que nosotros podemos empezar a hacer para pensar sobre esto como hombres en serio y dejarnos de justificar cuando en realidad las cosas a lo mejor son injustificables. Así que nada, déjame saber qué piensas sobre esto en la caja de los comentarios, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Como siempre, dale like a este contenido si te fue un poquito de valor. Si no te gustó, dale dislike también, no hay problema con eso. Simplemente escríbeme en los comentarios por qué no te gustó esto. Suscríbete a este canal para que me ayudes a seguir creciendo. Y nada, como siempre te digo, Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima.